Hola amigos, buenas tardes. Estamos aquí en el Palacio de las Naciones en Ginebra, donde está sesionando el Consejo de Derechos Humanos y se ha producido en el día de hoy lo que se llama un evento paralelo, es decir, un debate organizado a instancias de organizaciones de la sociedad civil sobre temas que tienen que ver con los países. Y en este caso fue abordado en el día de hoy la situación en Colombia a partir de los hechos ocurridos en torno a la revuelta popular de fines del año pasado y la represión que todo eso desató. Y estamos con Ana María Rodríguez, de la Comisión Colombiana de Juristas, que ha presentado, digamos, un informe sobre lo ocurrido y el uso de la fuerza que hizo el Estado. Ana María, ¿cómo guardás vos en tu memoria lo sucedido en ese evento de movilización popular que fue sofocado de forma violenta por la represión en Colombia? Buenas tardes, Juan. Buenas tardes a quienes nos están viendo. Sí, infortunadamente los hechos de protesta que ocurrieron en Colombia desde el 21 de noviembre tuvieron la infortunada respuesta violenta y represiva de parte de las autoridades colombianas. Para contarlo de manera breve, ha habido un abuso en el uso de la fuerza por parte del Escuadrón Antidisturbios de la Policía, el ESMAD. Ha habido involucramiento del ejército en algunas regiones del país en el control de las protestas, cosa que denunció la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos, porque es contrario a la ley, al derecho internacional. Tenemos numerosos abusos en el uso de la fuerza, golpes, maltratos a quienes protestan, maltratos y golpes incluso con los transeúntes que circulan cerca de los lugares de protesta. Tuvimos más de 1.000 detenciones, de las cuales solamente 65 terminaron teniendo fines de judicializar a la persona detenida. Hubo un abuso de una figura que está en el Código Nacional de Policía que se llama traslado de protección, que permite que sin ninguna orden ni fundamento se detenga a personas y se les lleve a un lugar temporal para detenerlos. Hubo más de 12.000 de estas traslados por protección que terminan siendo ilegales por no tener fundamento. Y tuvimos numerosos casos de uso indebido de las armas de letalidad reducida, armas que están previstas para el uso en el control de protestas y que hay protocolos que regulan su aplicación, pero que en manos de algunos agentes de policía se han usado indebidamente y que han dado lugar, entre otros, a 9 casos de lesiones en los ojos, como resultado del disparo directo al cuerpo, a la cara de las personas, de bombas aturdidoras, de gases lacrimógenos o de otro tipo de municiones que no deberían utilizarse de esa manera. Malos tratos también en la detención, por ejemplo, desnudez forzada, vos señalaste en el evento, y violaciones, hasta violaciones sexuales. Tuvimos también muchos testimonios, sobre todo de mujeres, aunque también hay hombres involucrados en los malos tratos durante la detención, golpizas masivas, humillaciones, malos tratos referidos a las mujeres, malos tratos con una tendencia racista cuando se trataba de indígenas o de personas afrocolombianas, algunos abusos sexuales, no necesariamente violaciones, pero sí algunos abusos sexuales contra las personas. Y para peor, no se sabe quién da la orden de estos hechos represivos. No hay una identificación clara de dónde parte la orden. Es parte de las preocupaciones. Una de las cosas, digamos, que se vio que es contraria a los procedimientos establecidos es que se dio la orden de dispersar protestas que eran pacíficas. Normalmente lo que indica el protocolo es que la dispersión de la protesta es el último mecanismo al que se debe llegar si todo lo demás falla, pero aquí pasó al contrario. Se volvió la regla que toda protesta pacífica debía ser disuelta de manera violenta por el ESMAD. Y cuando se empezó a indagar quién había dado esa orden o quién estaba dando las órdenes de disparar directamente al cuerpo de los manifestantes, quién estaba autorizando los traslados de protección y la detención por varias horas en lugares que no estaban preparados para recibir personas, se encuentra que de abajo hacia arriba en la cadena de mando, ninguna de las autoridades de policía ni de las autoridades civiles responden y nadie asume la responsabilidad de haber dado esas órdenes. Y hubo un asesinato en Bogotá de un estudiante de 18 años a causa de esos hechos. Justamente el 23 de noviembre, después de disolver una protesta pacífica que había en el centro de la ciudad, hubo un disparo con una munición que se llama beanbag, que es una bolsa que trae varias esferas de plomo
y una de estas esferas fue disparada directamente contra el cuerpo de un estudiante que hacía parte de una de estas manifestaciones pacíficas. El impacto fue en la cabeza y como consecuencia de este impacto el chico murió un par de días después. No es el único caso, pero fue el más grave y el más representativo porque hubo testigos de la manera en que ocurrieron los hechos, hubo después intentos por mostrar que el disparo había sido en defensa propia ante agresiones que estaba cometiendo el muchacho y luego hubo imágenes que permitieron ver claramente que fue impactado por el proyectil cuando estaba simplemente indefenso haciendo ejercicio de su derecho a la protesta. Y para terminar, muchos de los casos que han tenido una continuidad a nivel judicial, muchas de las personas supuestamente acusadas están compareciendo ante la justicia militar, que eso está prohibido por los principios de Naciones Unidas sobre que tiene que ser la justicia civil, que tiene que... Así que para terminar, ¿cómo explicás esa situación? Sí, la impunidad es otra situación que resulta muy preocupante porque nadie responde por qué se están dando estos procedimientos que contrarían lo que ya está establecido en las normas nacionales e internacionales, pero cuando se intenta esclarecer lo ocurrido, la mayoría de estos hechos están siendo reclamados en competencia para la investigación por la justicia penal militar, a pesar de que el mismo Código Penal Militar prohíbe que cualquier violación a los derechos humanos sea investigada por esta justicia, a pesar de que todos esperaríamos que si se trata de un asunto de orden público y un contexto donde en la calle